Ahora, si nosotros nos preguntamos qué hace un sistema operativo, también podemos responder esa pregunta a partir de, diferentes puntos de vista con los cuales nosotros podemos, digamos, abordar un sistema de cómputo. Nuevamente, no es lo mismo, digamos, las expectativas que tiene sobre un sistema un usuario de un computador personal que un usuario, digamos, de un servidor, ¿cierto? Son dos componentes diferentes, son dos sistemas de cómputo, ¿cierto? Pero que están utilizados en diferentes ambientes de computación, lo cual entonces modifica la forma con la cual yo voy a interactuar con el sistema, ¿cierto? O sea, para usuarios comunes de un sistema de cómputo personal, ¿qué es lo que se requiere? Se requiere principalmente una facilidad de uso y un buen desempeño, ¿cierto? ¿Cómo así que facilidad de uso? Si, digamos, mi abuelita quiere utilizar el sistema de cómputo, la idea es que sea lo más fácil posible para que ella lo pueda utilizar, que no le genere complicaciones y, digamos, el término de buen desempeño es que normalmente nosotros como usuarios de un computador personal queremos que en el momento que estemos interactuando con el sistema, si tenemos abierta un gran número de aplicaciones, ¿sí? Digamos que estamos jugando nuestro juego favorito, mientras tanto estamos escuchando alguna música que nos gusta, pero al mismo tiempo en background estamos haciendo algunas simulaciones en MATLAB, etcétera, etcétera. Es posible. Entonces yo quiero que todo se ejecute de manera correcta, que no me, que digamos que el sistema atienda todas mis necesidades en el momento determinado, ¿sí? Y para eso yo que requiero un buen desempeño de la máquina. Digamos que nosotros como usuarios no toleramos que la máquina se quede pegada, que la máquina se demore algunos segundos pues para responder a mis necesidades. No importa mucho la utilización de los recursos. ¿Cómo así que no importa mucho la utilización de los recursos? Es claro, si usted analiza, digamos, la utilización de su sistema de cómputo personal, la- supongamos solamente la utilización de la CPU, ¿sí? Se va a dar cuenta que la mayoría del tiempo la CPU se mantiene, digamos, si hacemos una gráfica de la utilización con 0% y 100% de utilización, la mayoría del tiempo la utilización de la CPU se mantiene en la parte, digamos, más baja, ¿cierto? Se mantiene por acá, 1%, 2%. Solo en algunos momentos cuando usted abre una aplicación, cuando desarrolla algunas actividades, empieza a subir, pero digamos en promedio se mantiene pues en un nivel muy bajo, ¿cierto? La utilización promedio de una CPU de un computador personal puede estar muy fácilmente menor al 10% constantemente en su sistema, ¿sí? Entonces no me importa que el 90% de mi CPU no esté haciendo, perdón, el 90% del tiempo mi CPU no está haciendo nada. Eso, digamos, no es importante de manera directa para mi, la utilización de este sistema. Correcto. Ahora, otro caso sería una computadora compartida, ¿cierto? Digamos un servidor, supongamos el servidor del LIS, ese que ustedes utilizan acá en la universidad, donde muchos de ustedes pueden tener accesos a unas cuentas, pueden tener un escritorio remoto quizás, pueden tener acceso a archivos almacenados en ese servidor. La idea es que todos los usuarios de ese servidor estén felices usándolo, ¿cierto? O sea, que satisfagan sus necesidades básicas, pero que digamos, los requerimientos de todos, ¿cierto? Sean respetados, ¿cierto? Ahí la idea es que no exista un usuario pues que acapare todos los recursos en un momento determinado y que los otros queden sin atención, ¿cierto? Entonces ese sería un uso ya más diferente de una computadora compartida. En un sistema dedicado, por ejemplo, hay sistemas hoy en día que nos permiten hacer eh, minería de Bitcoin, ¿cierto? Ya los ven, sistemas dedicados para hacer minería de Bitcoins, ¿cierto? Ese tipo de sistemas están muy enfocados a desarrollar una actividad específica, ¿cierto? Y la idea es que la usabilidad de ese sistema, pues,
depende, digamos, de la actividad a la cual está dedicada a realizar, ¿cierto? Entonces yo quiero realizar una actividad específica de manera muy adecuada y obviamente pues utilizando los recursos adecuados para ese sistema. Otro caso sería un dispositivo portátil, donde a diferencia de la computadora personal pues que usted mantiene constantemente en un lugar fijo, este dispositivo portátil puede ser móvil, puede moverse, permite pues esa portabilidad del sistema, lo cual entonces implica que usted tenga una capacidad de potencia limitada, de energía limitada, y entonces ahí en ese tipo de sistemas es muy importante gestionar esos recursos que son limitados como la potencia, ¿cierto? Entonces, a veces podemos hacer compromisos en los cuales yo digo que voy a decrementar, digamos, la usabilidad del sistema, digamos, bajando la frecuencia de la CPU, con el objetivo de mejorar, digamos, el tiempo de vida de mi sistema. Entonces, tienen otros tipos de características. O sistemas embebidos con los cuales, por ejemplo, es un sistema, por ejemplo, que puede estar implementado, un sistema de cómputo que puede estar implementado dentro de la nevera de su casa, en la cual usted tiene unas expectativas muy claras con esa nevera. Usted no necesita una interfaz táctil, una interfaz gráfica de usuario muy compleja para interactuar con su nevera, probablemente con un conjunto de botones, un máximo 10 botones, usted tenga todas las funcionalidades básicas de su nevera. Entonces tienen características muy particulares este tipo de sistemas embebidos, en los cuales no se requieren interfaces de usuario muy elaboradas. A veces se requieren sistemas muy sencillos también con, con restricciones en potencia, pero depende mucho pues de la naturaleza del sistema embebido. Como mensaje general es básicamente que, o sea, tenemos muchos diferentes tipos de sistemas y esos tipos de sistemas pues van a tener diferentes formas de evaluarse en términos del punto de vista del que se miren, ¿cierto? Eh, Tener, por ejemplo, una usabilidad muy baja de un sistema de cómputo personal no es grave, pero tener, por ejemplo, una usabilidad muy baja en un sistema, digamos, tipo servidor, podría ser indicador de algunas deficiencias en la infraestructura de red que estoy utilizando, ¿cierto? No la estoy aprovechando al máximo, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas son importantes pues de tenerlas en cuenta y son cosas que vamos a estudiar también en este sistema, en esta clase, ¿cierto? De sistemas operativos.